Creo que las propuestas que hemos presentado han sido claras en el sentido que el origen de todas estas situaciones que han acontecido en la Asamblea Legislativa se deben a la falta de transparencia. La falta de transparencia que es una obligación principalmente de la Junta Directiva, pero también como diputada, también he hecho uso de ese deber, he cumplido ese deber de transparencia desde el 2021. En el 2021 publicamos nuestro presupuesto, lo hicimos público en los medios de comunicación cada año de gestión, diciendo cuánto teníamos de presupuesto asignado por la Junta Directiva y cuánto también se utilizó. Y en esta ocasión no fue la excepción, hicimos lo mismo, ¿verdad? Creo que, como ya lo he repetido en innumerables ocasiones, la responsabilidad de asignar presupuesto es única y exclusivamente de la Junta Directiva. Soy una diputada entre 59. No tengo ningún poder sobre la administración de la Asamblea Legislativa, sobre la gerencia de recursos humanos y mucho menos sobre la Junta Directiva, que es la que tiene por única facultad, según el REAL, de poder hacer nombramientos de personal y asignación de presupuesto. Usted no ha cometido una falta, entonces. Rechazo categóricamente que he cometido una falta en ese sentido y más bien, como ya se lo expresé por escrito a la Junta Directiva, son ellos quienes tienen la responsabilidad de asumir las consecuencias de las decisiones que han tomado. Diputada, el presidente Castro dijo ahora en declaraciones esta mañana de que había sido, aparte de ser un abuso suyo, que como usted siendo abogada había accedido a aceptar una autorización de $20,000 mensuales solamente porque se lo dijera a alguien. Que eso había sido un error, que habían tomado medidas y que ya se había solucionado eso despidiendo a 7 empleados de la gerencia de operaciones que eran empleados de esta fracción de Vamos. ¿Qué tiene que decir usted sobre eso? Esa pregunta no la comprendo porque los empleados no eran de... Los empleados despedidos de esta fracción han sido 6 personas. Él hablaba de que las personas que estaban en la fracción de Vamos eran las personas que hicieron posible que usted pudiera acceder a los $20,000 mensuales. Eso es falso. Además, otro tema que quería preguntar sobre la agenda, porque viene el dictamen de la nueva ley de registro del Estado familiar. Quería saber si ya la habrán podido analizar y qué opinan sobre la misma, tomando en cuenta que moderniza un poco todo ese tema, digitaliza todo el tema del registro, pero también hay dudas por el tema de los registradores en los distritos, porque dice de que si no hay abogados en los distritos, van a ser los directores quienes van a tener que asumir esa función, obviamente previa capacitación. Pero, ¿qué análisis tienen de esa nueva ley? Sí, bueno, en primer lugar, aquí hay derechos que garantizar, derecho a la identidad, derecho a la seguridad jurídica. Y también es positivo que existan avances tecnológicos, que se digitalice, siempre y cuando todo este proceso, y creo que es algo importante, garantice la seguridad jurídica y esos derechos como la identidad, el patrimonio, la seguridad jurídica en temas como estado familiar de las personas, ¿verdad? Y ahí creo que va a haber que tener mucho cuidado de cómo se implementa. Esa Asamblea Legislativa tiene un patrón de comportamiento y es que se aprueban leyes que son extensas y que implican temas técnicos o operativos delicados, pero que luego de su implementación no se revisa la implementación de las mismas. Entonces también creo que habría que analizar ya en la implementación si esta figura, a la falta de abogado, una persona que no tenga esas credenciales, garantiza o no esos derechos a los que tiene la población, a los cuales también se debe la misma administración pública. Y una última diputada tiene que ver en relación, pues ya en 4 meses, quisiera saber en 4 meses de legislatura, qué análisis hace de si ha funcionado o no el tema de la reducción de comisiones, porque a la hora de revisar las piezas de correspondencia que han entrado en estos 4 meses, si las distribuyéramos con el criterio que tenía la anterior legislatura de tener 20 comisiones, hay comisiones que a esta altura no habrían recibido ninguna iniciativa, como es el caso de las comisiones de trabajo, de salud, de medio ambiente, justicia y derechos humanos, son áreas en las que todavía no se ha legislado en esta legislatura. Entonces, ¿cuál es la evaluación que usted hace de cómo ha funcionado hasta la fecha la reducción de comisiones? Mire, no se ha legislado en esta legislatura ni en la anterior en temas fundamentales, por ejemplo, en el área laboral.
nosotros como grupo parlamentario hemos presentado varias solicitudes, varias propuestas para garantizar los derechos laborales de trabajadoras de maquila, de las trabajadoras remuneradas del hogar o trabajadoras domésticas. Y hoy día también presentamos una solicitud para que se le haga una solicitud de informe al Ejecutivo y nos diga a la Asamblea Legislativa qué está haciendo para hacer la actualización del salario mínimo. El 1 de agosto de este año se cumplió el plazo en el cual se tiene que revisar el salario mínimo luego de 3 años de su anterior actualización y bueno, eso tendría que verse en un tema laboral. Sin embargo, la bancada mayoritaria negó sus votos, cuando es algo que la ley establece y que no tenemos información de qué hace el Ministerio de Trabajo o el Consejo Nacional del Salario Mínimo en función de esa actualización que la ley ya le demanda hacer. En el tema de las comisiones, realmente lo que hemos visto son comisiones en esta legislatura que aprueban de una manera más express las iniciativas, que las estudian con menor calidad y que el nivel de participación no solo de funcionarios del Ejecutivo, sino de la misma ciudadanía o sectores que pueden ser afectados o beneficiados, no está siendo cumplida. Entonces hay menos discusión, hay menos participación ciudadana y por lo tanto la calidad de las leyes que se emiten no podemos esperar que mejore. Creo que las comisiones, con todos los temas que en el país están aconteciendo y que la gente necesita que tomemos acciones, las comisiones deberían estar trabajando todas las semanas. Sin embargo, aún se suspenden, sus reuniones son sumamente rápidas o hay una ausencia total de debate, se aprueban los dictámenes sin debatirlos, simplemente felicitando a los funcionarios y diciendo que todo está muy bien y cuando como partidos que no somos del oficialismo solicitamos que exista un debate más amplio, pues no son tomadas en cuenta esas mociones. Si usted pudiera calificar el trabajo de las comisiones, diputada, en el contexto de cuántos que han trabajado, del 100%, ¿cuánto diríamos que en lo que va de esta legislatura se ha trabajado en las comisiones? Yo calificaría el trabajo de las comisiones como superficial y que no cumplen los diputados y diputadas que tienen la mayoría, no cumplen con el mandato de ser representantes independientes, de tener criterio propio y tener la posibilidad de exigir mejores calidades de leyes, no simplemente garantizar que obedezca al interés público, al bienestar de la mayoría de la población y eso también pasa por un estudio más detallado, no digo eterno, pero es un estudio más detallado y que garanticen la participación de los interesados. La vez pasada pedimos que se invitara a los afectados del caso COSADI con el tema de las leyes que van a regular las cooperativas de una manera diferente y con el Instituto de Garantía de Depósitos que estaría también garantizando los fondos de las cooperativas. Quisimos saber por el lado de quienes han sido afectados grandemente por falta de controles en esta área y hubo una negativa y se ignoró la solicitud para que se pudieran incorporar sus opiniones sobre este tema. Pero como vemos que hay muchas comisiones que son suspendidas, entonces claro. Mi pregunta era del 100% de quórum o de que se realicen las comisiones del 100%, ¿cuánto usted podría decir que se han reunido? Porque a veces las convocan pero las suspenden. Sí, realmente ese es un tema cuantitativo que tendríamos que analizarlo con datos, ¿verdad? En ese momento no tengo el dato puntual, pero estoy seguro que otros colegas también, periodistas, han dado seguimiento al tema y también nosotros con mucho gusto le podemos hacer llegar un dato específico, porque no, así de buenas primeras no le puedo decir es tanto el porcentaje. Pero lo que sí puedo decirle es que en la semana las comisiones, a veces la mitad o a veces más, son suspendidas y en otras ocasiones sesionan, pero se hace de una manera muy express y en otras, aunque se extiende la sesión, porque son proyectos de leyes largos que hay que leerlos, pero el momento del debate, del estudio de los artículos, de garantizar la participación ciudadana es sumamente mínimo. Diputada, yo quería saber acerca de la iniciativa que presenta de hacer pública la información de la Asamblea. ¿Por qué piensa que Nuevas Ideas no apoyó su iniciativa? Porque el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Quiero comentarles y compartirles que la semana pasada presentamos una propuesta para reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa.
Esta propuesta complementa una propuesta que presentamos en 2021. Algunos dicen por ahí que es oportunista nuestra propuesta. No, señores. Esta propuesta de que los acuerdos de junta directiva sean públicos y sean publicados de manera proactiva por la Asamblea Legislativa es una propuesta que también hicimos en el 2021. Hoy presentamos una reforma, no a la Ley de Acceso a la Información Pública, que también la presentó nuestra diputada suplente Cecia Rivas hace unas semanas, y la semana pasada presentamos la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque ha dicho la Junta Directiva, limpiándose su responsabilidad, de que como no les obliga el reglamento de la Asamblea, a dejar por escrito sus reuniones en actas ni sus acuerdos, tales acuerdos no existen. ¿Cómo es posible que tales actas no existen? Cuando es una responsabilidad dar acceso a la información pública. Para que este pretexto infantil no tenga lugar, presentamos una propuesta de reforma al reglamento para que exista la obligación explícita que esas actas, que esos acuerdos consten por escrito y que tengan que ser publicados de manera proactiva y que además esto sea aplicable de manera retroactiva, o sea, para atrás, no solo hacia el futuro, sino que podamos conocer esa información de la Asamblea Legislativa pasada y de las anteriores. Sobre ese punto también el presidente Castro dijo de que usted ya está enterada a través de un acuerdo, me imagino, de que tenía que tener asignado nada más $4,000 mensuales por el resarcimiento supuestamente de lo que usted ya había utilizado al principio de la legislatura y que usted tiene ese acta, dice, asegura él. Usted la tiene, la anterior y esta última. ¿Cuál, perdón? La primera de los $20,000. La información que me está mencionando usted tiene que ver con ese ajuste en 2 meses, sí, en la cual la Junta Directiva dispuso en una resolución que es arbitraria y es injusta porque la responsabilidad de asignar presupuesto es exclusivamente de ellos, de que durante 2 meses el grupo parlamentario va a tener una disminución o un límite de ejecución presupuestaria. Como diputada y como coordinadora he recurrido administrativamente de esa decisión, pero mire, si ese es el precio que hay que pagar por un gol que es que la gente haya abierto los ojos, mucha gente abrió los ojos de lo que está pasando realmente en la Asamblea Legislativa, nosotros como grupo parlamentario debamos, aunque no estamos de acuerdo, porque es injusto y es arbitrario, pues lo afrontamos con dignidad. Y aquí estamos trabajando, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, para el bien de la población y luchando por la transparencia. ¿Y al final el acuerdo de los 20,000 sí se lo entregaron? Pues como ya lo he mencionado, eso es una documentación que tiene que haber dado la Junta Directiva. ¿No se le entregaron? Ya le respondí la pregunta. Tuvieron que haberlo hecho ellos.